llego con lo que sería lógica aristotélica. En la descripción de este video voy a dejar el enlace cuando expliqué todo lo teórico para poder desarrollar esta teoría, ¿sí? Así que miren la descripción de este video, ahí se encuentran los enlaces para poder entender bien por qué estoy resolviendo de tal manera. Entonces vamos con el segundo ejercicio. Acá me dicen que si P, entonces Q, entonces es el condicional o el conector que también se conoce como implicación. Entonces P, entonces Q es falso. Entonces lo que me están diciendo que tengo P, entonces Q, todo esto, el valor de P, entonces Q es falso. Para que se dé de que en un condicional el valor es falso, en la descripción de este video voy a dejar el enlace en donde yo desarrollé la tabla de verdad de la implicación, ¿sí? ¿Y qué me decía? Que solo es falso cuando el antecedente P es verdadero y Q es falso. Entonces, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿cuánto me da todo esto? Falso. Entonces, lo único que sé es que el valor de P siempre va a ser ¿cómo? Va a ser verdadero. Y el valor de Q, ¿cómo va a ser? Falso. Entonces, eso es lo que ya tengo de dato con lo que me dice el enunciado. Si P entonces Q es falso, entonces llego a la conclusión que para que sea falso esto, P es verdadero y Q es falso. ¿Qué valor de verdad tienen cada una de las siguientes proposiciones respetando esa condición principal que me dan? Que P es verdadero y que Q es falso. Vamos con el A. En el A que yo tengo P o Q, ¿no? Bien. Entonces me dicen qué valor de verdad tiene cada una de las siguientes proposiciones. Vamos a ver qué valor de verdad tiene. Yo sé que P en este caso es verdadero y que Q es falso. Y si tenemos una disyunción, según la tabla cuando la estudiamos, yo dije y marqué. Miren, yo cuando estudio la tabla de disyunción solo voy a enfocarme que cuando los dos son falsos, P y Q son falsos, esto me da falso y lo demás me da verdadero. Y respetando esa condición, entonces el valor de P o Q, como una de las dos es verdadero y la otra es falso, por esta condición, esto siempre va a ser verdadero. Entonces, si acá me decía qué valor de verdad tiene cada una de las siguientes proposiciones, en esta, que es verdadero, con los datos que me dieron. Vamos al B. En el B, ¿qué me dice? Tengo P, entonces Q, todo entre paréntesis, entonces R. Entonces vamos de nuevo a analizar el valor de verdad de lo que está acá. Entonces el valor de P, entonces Q. Sabemos que para este valor y este ya nos dieron que P es verdadero y que Q es falso. Entonces esto que está acá, ¿cuánto va a dar? Falso. Y acá tenemos algo, que si sabemos la tabla, en cuando yo desarrollé la implicación o el condicional, que se llaman de las dos maneras, que cuando el antecedente es falso, el consecuente no importa cómo sea, esto siempre me da como verdadero. Porque en el único caso que la implicación me da verdadero, es falso, disculpen, es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces no es necesario saber el valor del consecuente. ¿Por qué? Porque yo ya sé que esto cuánto me va a dar verdadero. Entonces el valor de P, entonces Q, entre paréntesis, entonces R, esto me da todo verdadero, ¿sí? Ahora, imagínense que no creo esto, lo que estoy diciendo, que esto. Entonces vamos a ver. Yo tengo que el valor del principio, con esto ya es suficiente con todo lo que aclaré, pero imaginamos que no me doy cuenta. Entonces Q. Yo sé que esto, ¿cómo va a ser? Si este es verdadero y este es falso, esto me da falso. Entonces se abren en dos posibilidades. Que el valor de R, si considero, y el valor de R, si considero que esto es verdadero o considero que es falso, esos dos caminos, cuando analice, y acá el conector lógico que está es el entonces, si esto es falso y voy por esta rama, es verdadero, entonces el valor de todo lo que está acá, ¿cuánto me da? Verdadero. Y si yo tengo esto falso, entonces falso, el valor ¿cuánto me da? Verdadero. Entonces todo esto yo lo escribiría acá adentro y llego a la misma conclusión que llegamos ahí, ¿sí? Vamos ahora al otro ejercicio. Borramos esto y vamos a analizar el C considerando las acotaciones que me
principio. Tengo en el C que me dice P y Q. Acá tengo una conjunción. Yo, según el análisis de la tabla, la conjunción solo es verdadero cuando P es verdadero y Q es verdadero. Si uno de ellos es de distinto valor, uno es falso, el otro verdadero o verdadero, el otro falso, esto me da falso siempre. Entonces el valor de P y Q, como acá hay variación, uno verdadero y otro falso, esto es falso, ¿sí? Nunca va a ser verdadero. Bien, la conjunción solo es verdadero si P es verdadero y si Q es verdadero. Bien, entonces terminamos con ese. Vamos al tercer ejercicio. En el tercer ejercicio, ¿qué tenemos? Lo siguiente, y vamos a justificar si la información sobre los valores de verdad de algunas proposiciones que se dan en cada uno de los casos, estos casos que están acá, es suficiente o no. Entonces lo que tengo que ver si es suficiente o no para determinar el valor de verdad de las proposiciones que están acá abajo, ¿sí? Vamos a ver. A mí me dan en el punto A, en el ejercicio 3, P y Q. Cierro paréntesis, entonces, paréntesis abro, P o R. O una cosa que quiero aclarar, que ya la aclaré, pero igual. Cuando a mí me dan todas estas proposiciones, si no me dan paréntesis, hay un orden para ir resolviéndolas, ¿sí? Primero, si no tuviesen paréntesis, tengo que resolver la conjunción, la disyunción. Después, la implicación o condicional, como lo sepan con el nombre que sea. Y después, el sí solo sí, que es la doble implicación o doble condicional, ¿sí? Se respetan esto para resolver esos. Si a mí me dan paréntesis, lo que me están diciendo es como los ejercicios combinados con números más, menos y todo eso, división, multiplicación, se separaban en términos donde estaban los más y los menos, todo eso. ¿Y qué se resolvía? Si hay paréntesis, lo que está dentro del paréntesis. Entonces, acá voy a tener que resolver lo de este paréntesis primero y después resuelvo todo esto, ¿sí? Entonces vamos acá. Me dice que si la información que me da es suficiente para detectar el valor verdadero de esta proposición que me dan. Entonces vamos. A mí me dicen que el valor de P, ¿cuánto es? Verdadero. Y que el valor de Q, ¿cuánto es? Falso. Entonces me dan esos datos son los que tengo que poner acá. P y Q. ¿Dónde está P y Q? Acá. Entonces puedo llegar a la conclusión que P y Q, con la conjunción, cuando uno de los dos es de distinto valor, ¿esto cuánto me da? Falso, porque solo es verdadero cuando los dos son verdaderos. Y a mí me dicen que no son iguales. Entonces acá me da que es falso. Entonces esto que está acá, yo sé que esto es falso. Bien. Si yo tengo una implicación, ya no me importa este valor que esté acá. ¿Por qué? Porque si en el antecedente es falso y el consecuente no importa si sea falso o verdadero, ¿esto cuánto me va a dar? Verdadero. Entonces voy a decir que es suficiente la información que me dieron. Entonces ya puedo de ahí sacar a que el valor de P y Q, cierro entre paréntesis entonces P o R, todo esto es verdadero y que es suficiente. ¿Sí? Perfecto. Imaginamos que no me doy cuenta. Entonces tengo que seguir analizando esto. El valor del consecuente, P o R. Para decir algo de esto, primero tengo que analizar el valor de R, ¿sí? Porque el valor de R tiene dos valores. Acá no me dice nada. R puede ser verdadero o el valor de R puede ser ¿cómo? Puede ser falso. Bien. Entonces, y yo sé que P, el valor de P que me dieron es este. Y es verdadero. Entonces, si P es verdadero y R es verdadero, ¿esto cuánto me da? Verdadero. En esa posibilidad, analizando esto con este valor de verdad que me dieron, ¿sí? Pero, si ahora el R es falso, entonces yo sé que P es verdadero, ¿sí? Que está acá. Pero si el R es falso y tengo esto, ¿cuánto me da esto? Verdadero. ¿Sí? Me dieron verdadero para los dos caminos que analicé. Pero ahora puedo decir que todo esto, ¿cómo es en esta rama analizando esto con esto? Todo esto me dio que es como verdadero. Entonces, como estoy en una implicación o condicional, como quieran llamar, cuando esto es falso y esto es verdadero, puedo decir todo esto que dije acá, ¿sí? Entonces, no es necesario saber el valor de R
para afirmar que esto es un valor verdadero y que es suficiente la información que me dieron. Ahora vamos al siguiente. Siempre tenemos que ver los datos que nos dieron. En el próximo video vamos a hacer cuentas con proposiciones, respetando ciertas leyes. Voy a utilizar el método indirecto y el método directo. ¿Por qué hay que aprender todo esto? Porque después vamos a realizar el método deductivo, que primero tenemos que ver con cada uno de los métodos, método indirecto y método directo, si es un razonamiento válido. Si lo es, vamos a usar el razonamiento deductivo y ahí vamos a mezclar todas las leyes justificando cada uno de los pasos realizados, ¿sí? Entonces seguimos. Ahora vamos al B. En el B, ¿qué me dice? Niego, ¿qué niego? Niego, paréntesis, niego P, ahora conjunción P, cierro, condicional, Q y cierro. Bueno, entonces me dan un dato, me dan el valor de Q, me dice que es falso. Entonces yo ya sé solo que este es falso. Y acá, si observo esto que está acá, mira, ¿qué es lo que veo? Que acá tengo la misma letra, pero que está negada. Y si yo tengo una conjunción, si a este le doy el valor de verdad, este me dio falso. Entonces cambió todo esto como va a dar falso. Y si a este le doy el valor de verdad, esto me da distinto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si a este le digo que es falso, esto se vuelve verdadero. Y si a este le digo que es verdadero, esto se vuelve falso. Por lo tanto, en la conjunción, el valor que le dé a EP verdadero o falso, siempre me va a dar ¿qué? Falso. Entonces, el valor de lo que está ahí adentro, ahí, esto es siempre ¿cómo? Es siempre falso. Entonces, ya deduciendo esto, esto siempre me va a dar falso. Suponemos que no me doy cuenta. Entonces el valor de P, yo digo que es falso. Entonces si el valor de P es falso, entonces el valor de esta negación con la conjunción me da. Si este es falso, esto que es falso con la negación se vuelve verdadero. Y en la conjunción, cuando tengo variación de verdadero y falso, ¿esto cuánto me dio? Falso, ¿sí? Y ahora miren, el valor de P yo considero que es verdadero. Entonces el valor negado de P y P. Esto es verdadero, pero si yo lo niego, al verdadero se me transforma en falso. Entonces verdadero y falso me dio falso, que es lo que dije anteriormente, ¿sí? Y ahora acá tenemos el consecuente. Entonces ahí en el consecuente me dice que este ya es falso, ya lo tengo. Entonces cuando yo tengo el antecedente que es falso y el consecuente que es falso, todo esto ¿cuánto me da? Entonces tengo el valor de negar que negar P y Q, entonces P y P, perdón, entonces Q, todo esto que está acá ¿cuánto me da? Verdadero, ¿sí? Bien, pero casi yo iba a decir ya es suficiente esta información, pero no, porque ahora me dice negar todo eso. Entonces el valor de negar todo lo que esto era verdadero es falso. Y entonces vamos a hacer eso. Entonces la información que me dieron no es suficiente para justificar que todo esto que está acá es verdadero. Y ahí me quedó que es falso, ¿sí? Muy bien, ahí ya tenemos esto. Ahora vamos al siguiente, ¿sí? No es suficiente. Vamos al C y con ese terminamos este video y en el próximo las cuentas con las preposiciones, ¿sí? Vamos al C. En el C, ¿qué tengo? Paréntesis P, si solo si Q, cierro paréntesis O, abro paréntesis P o R. Entonces acá tengo un sí solo sí o un doble condicional y acá tengo una disyunción. ¿Y qué me dan de dato? El valor. ¿El valor de quién? El valor de Q me dice que es falso. Bien. Entonces me dice que Q es falso. ¿Qué es falso? Nada más ese dato me dan. Ahora acá tengo en este dos posibilidades, ¿sí? Tengo el valor de P y tengo el otro valor de P. Tengo que el valor de P puede ser verdadero o el valor de P puede ser falso, ¿no? Entonces se va la rama acá. Pero yo sé que el valor de Q siempre va a ser falso. Entonces me va a tirar dos posibilidades. ¿Y acá qué tengo? Un bicondicional, un sí solo sí que une estos dos valores. Entonces vamos a ver a qué conclusión llegamos. Cuando este es verdadero y este es falso, el bicondicional solo va a ser verdadero cuando los dos son iguales. Entonces el valor de P, si solo si, Q, esto es falso. Vamos acá. Tengo falso y falso. Entonces el valor de P, si solo si, Q, esto va a ser verdadero, ¿sí? Cuando los dos sean iguales. Bien. Pero con que haya un solo
camino en el cual hace falso, todo esto es falso, ¿sí? Acá encontré un camino, vamos a ver el otro. Voy con este, a ver si... Acá sé que hay un camino para que todo sea falso con este, y este, ¿sí? Me dio que es falso. Entonces vamos, voy a analizar el otro camino. ¿El valor de qué? El valor de P, de nuevo, que puede ser verdadero, y el valor de P, que también puede ser falso. R, no sé cuánto es, ya herí en el R, ya tengo dos posibilidades, que el valor del R sea verdadero, o también que el valor del R sea falso, ¿sí? Y ahí tenemos que unir todo esto. Miren, vamos a otro color. Tengo verdad, verdad, y acá que lo une. Une una conjunción, una disyunción, perdón, el O. Entonces une la disyunción. ¿Y la disyunción qué me dice? Que si esto es verdadero y el otro falso, si está intercalado, ¿esto cuánto me da? El valor de P o R me da que cuánto es que es verdadero. Ahora vamos al otro. Este, pero con este. Entonces si hago este con este, me va a dar de nuevo. Me voy con este, ¿sí? Ahí vamos a ver. Tengo el valor de P y R. Si uno es verdadero y el otro es verdadero, esto me da verdadero. ¿Bien? Perfecto, ya tenemos eso. Ahora voy al otro camino. Voy con este, y voy acá. Entonces vamos a usar con los mismos colores, así no complico. Y acá tengo el valor de ¿quién? El valor de P o R. ¿Estamos bien? Entonces tengo falso, falso, esto me da verdadero. Bien, vamos que está todo bien. Ahora tengo este camino. Bueno, tengo que el valor de ¿qué? De P o R, todo esto falso, falso, ¿cuánto me da? Falso. Uy, miren esto. Acá justo hay un camino que si el valor de P es falso, el valor de R es falso, todo esto me da falso. Entonces, considerando esto, miren los P cuántos son. En este caso considero P falso. Después el Q me da falso y este me da verdadero. El R me da falso. Entonces ya tengo que por el primer camino, que es este que marqué, esto me da falso. Por el segundo camino, considerando el valor de P falso, considerando el valor de R falso y considerando el valor de Q falso, todo esto me dio falso. Y la disyunción, cuando tenemos los dos falsos, ¿cuánto me da falso? Entonces puedo decir que la información que me dieron no es suficiente para determinar el valor de verdad de la proposición, ¿sí? Nos vemos en el próximo video con cuentas utilizando las propiedades